Para mí, como siempre, es un privilegio y una bendición presentar a nuestros invitados. Y esta mañana tenemos al pastor Esteban Pérez Cárdenas, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Para mí es una bendición poder estar aquí y compartir con usted en esta mañana. Muy bien, muchas gracias por animarse. Algunos dicen, no, la cámara, le tengo miedo a las cámaras, pero aquí no pasa nada. No se ha comido a nadie, por lo menos. Eso es bueno, así que... Y nuestros entrevistados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente que está ahí detrás de las cámaras, con el testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, pastor, en mi vida yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mis padres desde muy chico me enseñaron el temor de Dios. Desde muy pequeño ellos me enseñaron la senda, pero llega un poco la juventud, los años de estudio, y me aparto del Señor, ¿no? La universidad, pues. La universidad, efectivamente. Me aparto, malas juntas, malas conversaciones, hartas cosas. Me aparto un tiempo, un año y medio, calculo yo, y en un momento de vuelta a mi casa, después de una de estas salidas, lo recuerdo muy claramente, lo comparto muchas veces en la iglesia, el testimonio, porque yo creo que ahí se marcó un antes y un después. Si bien conociendo al Señor, teniendo la enseñanza de los padres, pero no cuando había tenido una experiencia personal. Yo siempre digo, cuando el Señor habla, cuando el Señor se revela a mi vida, yo siempre recuerdo, venía caminando para la casa y venía conmigo una de estas salidas, un día en la tarde, llegaba a la casa y en un lugar el Señor me habla. Me dice muy claramente, me dice, Esteban, me dice, ¿hasta cuándo? Me dice. Y eso para mí me golpeó, fue como yo quedé plop, helado, y yo creo que fue eso solamente, fue eso, y yo desde ese día inmediatamente dejé la salida, dejé esos amigos, me aparté de todo y nuevamente retomé la senda en el sentido, claro, nunca dejé de congregarme, pero como se podría decir hoy en día, llevaba una doble estándar, era como, yo digo esto, un cristiano de la secreta, los domingos era cristiano, pero en la semana me apartaba, pero desde ese día tomé un compromiso con el Señor. Volví a entender lo que significaba y empecé el trabajo, el servicio de Dios en la universidad y bueno, Dios me ha honrado ya en este tiempo para pastorear una iglesia. Pero yo tenía yo creo 20 años más o menos que Dios me habló aquella vez y yo siempre lo digo, Esteban, ¿hasta cuándo? Me dijo. Mire, fue fuerte. Y seguramente eso, pastor Esteban, le puede estar diciendo a muchos de nuestros amigos televidentes que están ahí detrás, ¿hasta cuándo? Dios es un Dios de paciencia, amén, pero hay un momento en que le pone punto final a nuestro desvío, a nuestras licencias que nos tomamos. Y dice Dios, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Hoy es el día para usted. Amén. Pastor, ¿y usted en ese momento le entrega su vida a Cristo o no? Porque habiendo nacido en cuna cristiana, el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos. Exactamente. Trabaja solamente con hijos. Exactamente. Y entonces, ¿cuándo le hace la...? Yo había entregado mi vida a Cristo. Yo de muy joven me había bautizado, tenía 15, 16 años. Claro, toda la vida, mi vida en la iglesia, pero llegó un momento en que obviamente fui a la universidad, vino todo esto y como le digo, cuando el Señor viene eso a mi vida, yo tuve un realmente encuentro. Yo siempre me preguntaba, yo veía de repente hermanos en la iglesia y contaban su testimonio y decían, no, yo estaba metido en esto, en lo otro. Claro. Y yo era joven y yo decía, bueno, yo también, el Señor me salvó, pero no sabía qué contar, por decirlo de alguna manera, grandes cosas, o no venía del mundo, venía de una cristiana, pero yo creo que en ese momento el Señor cuando me habló, yo dije, Señor, yo como que reafirmo los votos. No quiero decir que cuando tenía 15 años lo hice inmaduramente, sino que lo había hecho, pero las circunstancias me apartaron, me aparté yo, pero el mundo lo absorbió. Me absorbió completamente, yo creo, en ese aspecto. Y ahí, obviamente, desde el momento que Dios me habló, yo empecé a entender
lo que realmente significaba el Evangelio, trabajar, servir a Dios. Yo tenía una vida de cristiano de domingo. Los domingos, los sábados estaba en la iglesia, trabajaba, estaba encargado en mi iglesia, en mi pueblito, en Quirihue, varias cosas, pero en la semana... Séptima región sur. Octava. ¿Octava ya? Sí, estoy en el octava. borde, hay Quirihue, Cauquenes, Cauquenes séptima, Quirihue octava. Mire. De ahí soy yo, de Quirihue, siempre guardo con muy grato recuerdo mi estancia en Quirihue, toda mi niñez la viví en ese pueblito y bueno, hoy día Dios me trajo a Santiago. Muy bien. ¿Y alguna experiencia de la intervención divina y milagrosa de Dios en su vida, aparte de que ese día le habló? ¿Ya? Sí, yo creo que con Dios siempre vivimos eso, pero desde ese momento yo empecé a ver cómo Dios empezó a obrar en mi vida, no tan solo en mi vida, sino en la vida de mi familia, de mi amigo. Pero yo creo que lo más fuerte en mi vida fue eso. Después viene, como le decía, todo el tema del llamado al pastorado, algo que yo también rehusaba un poco. Yo decía, no es necesario ser pastor para servir a Dios. Exacto. Pero cuando uno yo siempre digo, cuando uno está marcado, cuando uno está apartado desde el vientre de su madre, uno no puede rehusar, uno puede huir un poco. Exacto. David decía en el Salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Claro, ¿A dónde no podemos escondernos de exactamente. Pastor, usted es una de las personas que está llevando adelante una vocería en la región metropolitana, aquí en Chile, en Santiago, ¿cierto? Exacto. Región metropolitana entera. Vocería en el movimiento Pro Vida o Por la Vida. Exactamente. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Porque justamente esta semana en el Parlamento se estuvo legislando sobre la ley de aborto. Así es. Efectivamente, en nuestro país, en este tiempo, estamos viviendo, como decía un obispo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Se están levantando leyes que atentan contra los principios de Dios. Es ir contra su voluntad, contra lo que Él ha determinado en su diseño de la creación. Porque todo es creación de Dios. Nada es por azar o casualidad. Así es. Entonces la ley de aborto. La ley de aborto, lo que se está legislando en este tiempo y que va bien avanzado, la verdad, con mucha tristeza, lo tengo que decir. Estamos trabajando con la organización a la cual pertenezco desde dentro también del Parlamento y la ley de aborto está muy avanzada, ya está en la recta final. Sabemos que la ley de aborto lo que se está legalizando son las 3 causales, la inviabilidad del feto, el peligro de la madre y por violación. Y sabemos que todo eso va en contra de los principios. Que nosotros, es una muerte, de todo modo es una muerte. Es un asesinato, la palabra de Dios en Proverbio habla que el Señor aborrece y dice las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso es lo que se está haciendo con las leyes. Ya se han aprobado, ya está en la Comisión Constitucional, va a pasar a la Cámara Alta. Bueno, pasó a la Cámara Alta esta semana y la verdad es que no sabemos cuál va a ser el resultado porque hay una perfecto empate prácticamente en la votación. Exacto. Entonces hay muchos que están propiciando apelar, si es que se aprueba, apelar al Tribunal Constitucional. Efectivamente, ahí es donde ahora se está viendo todo esto, pero mi llamado también a la iglesia es a que estemos orando. Yo creo firmemente en esa palabra que sale en Crónicas que hablas, dice, si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y hoy día lo que estamos viviendo es la situación en nuestro país. Nuestro país está enfermo, todas estas cosas que están pasando. Entonces, y Dios, ¿qué está esperando? Yo siempre le digo esto a los hermanos en la congregación. Dios, de los que no le conocen, de los que no tienen temor, no puede esperar mucho. Dios está esperando que los hijos, nosotros, seamos sal y luz
que nosotros podamos levantarnos. ¿De qué manera? Orando. ¿De qué manera? Informándonos. ¿De qué manera? Entendiendo lo que estamos viviendo en este tiempo y llevar a la iglesia a orar, a interceder, a informarse y actuar. Eso es algo muy importante. Claro. Mire, y para eso tenemos ejemplos en la palabra. Oh, muchos. Gedeón, solamente con 300 hombres, con 300, pudo derrotar a 120.000 madianitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban decididos a hacer la voluntad de Dios, los 300, ¿cierto? Liberar al pueblo de Israel. Entonces también habrá 300 aquí en Chile que estemos dispuestos a doblar rodillas para que el Señor pueda vencer en esta adversidad que tenemos por delante. Yo creo que en nuestro país, en Chile, tenemos más de 300, tenemos hombres temerosos de Dios que interceden. Si me permite un poco, pastor, yo creo que algo que estamos viviendo en este tiempo, por el trabajo que yo realizo, como le mencionaba, en esta vocería, hablamos muchos pastores de iglesia, y yo creo que un problema que estamos viviendo los cristianos, los hijos de Dios, es un poco el tema de la indolencia. Vemos las cosas que pasan, vemos, pero cambiamos la televisión, o no nos acordamos, o no oramos, no intercedemos. Y lo que Dios está pidiendo, como le mencionaba, pastor, un pueblo que se levante en oración, amén, que se levante en clamor, que realmente pueda entender. Yo a veces, ¿cómo lo veo esto, pastor? Yo lo veo cuando hablamos, varios me dicen, pero eso está escrito, eso va a pasar, y yo lo creo, y la palabra de Dios se cumple, y yo le digo, pero yo también creo, y la palabra de Dios me dice que debemos ser sal y luz. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, cuando habla del rey Josías, que ya se avecinaba lo que iba a pasar, ya estaba escrito que iba a pasar. Dice que el rey Josías leyó el libro, claro, que se había apartado, de hecho, se había extraviado el libro, no lo leían, era un mandamiento que Dios le mandó a Josué, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Entonces, se habían apartado, aparece el rey Josías, lo encuentra, lo lee, dice la palabra de Dios, que se arrepiente, que se humilla delante del Señor. Y el Señor le habla a través de un profeta, le dice, por cuánto te humillaste, por cuánto viniste a consultar, dice, mira, eso que viene, sí, va a pasar, pero tus ojos no lo verán. Y yo creo en esa palabra, yo amén, creo que si hay una generación que se levanta, yo creo que si hay una generación, como hablábamos, que se pone de rodillas, nos humillamos delante del Señor, todo esto podemos cambiarlo en Chile, puede pasar. Pastor, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción. Amén. Las siempre importantes, lindas y precisas enseñanzas de Puntito, y luego regresamos en esta entrevista interesante.